Buenas, mi nombre es Marcelino Madrigal. Para la gente que no me conozca, soy un profesional de las TIC desde 1986. Es decir, vivo de la tecnología desde 1986, en particular de la informática. Llevo un departamento de I+D+I dentro de lo que es la multinacional española más grande, dedicada a la tecnología. Y luego, en paralelo, mantengo una actividad como blogger desde el año 2005. En Twitter soy @mmadrigal. Y uno de los temas que trato con bastante asiduidad es el tema de la seguridad de los menores dentro de la red, en particular en las redes sociales. Y hoy voy a hacer una presentación para aclarar y que ustedes se informen sobre diferentes aspectos que inciden en lo que yo llamo el fallo en el sistema de denuncias de los abusos de menores de las redes sociales. Quiero decirles que cuando hablo de abuso de menores me estoy refiriendo también a lo que es pornografía infantil, pero la pornografía infantil tiene un montón de connotaciones menos lo- la de pornografía, es decir, una imagen del abuso de un menor es una escena de un crimen, estamos contemplando un crimen, no estamos contemplando pornografía. Entonces a mí en particular prefiero utilizar el término abuso de menores, aunque coloquialmente usemos más el de pornografía infantil. Bueno, lo primero que sería bueno recordar que los principales problemas que estamos teniendo en las redes sociales respecto a los menores, muchos de ellos están derivados del mal uso que hacen los menores, como es el sexting, que son los menores subiendo sus propias imágenes, que luego puede derivar en lo que llamamos extorsión, es decir, que sean chantajeados por ello, por otros menores, o el grooming, que son adultos haciéndose pasar por menores, eh, para conseguir imágenes o chantajearlos también. Y el tema del ciberbullying, que es el mismo acoso entre los menores, el antiguo acoso escolar, que antes se desarrollaba en un patio y ahora desarrolla en la red durante 24 horas, ¿no? Y que tiene unos efectos tremendos dentro de lo que son los menores. Como pueden comprobar, estos problemas se pueden mitigar con un arma muy poderosa que se llama educación. Es decir, si educamos a los menores en casa, en las escuelas, sobre un buen uso de la red y sobre todo cómo se deben de comportarse en la vida, pues el 80% de los problemas de la red los evitaríamos. Sin embargo, el 20% restante, que es la actividad de criminales dentro de la red, pues necesita otra serie de medidas, ¿no? Que ahora iremos viendo. Yo utilizo esta imagen para explicar un poco lo que es la seguridad de los menores en la red, que es una mesa con con cuatro patas, cuatro soportes, en la que depositamos lo que son la seguridad de los menores y en la que cada una tiene su papel. Al igual que en las mesas, si la mesa tiene un buen nivel y sus cuatro soportes se mantienen equilibrados, lo que pongamos encima será seguro. Pero si alguno de ellos, de estos soportes, no funciona, pues, o está roto, pues lo que pongamos encima podemos tener un accidente, ¿no? Que es lo que está ocurriendo con este tema. En la primera parte estarían las empresas, ¿eh? A las que se les pide que colaboren con los otros soportes que son los políticos, los usuarios, los padres y los educadores y las fuerzas de seguridad y los jueces. Les debemos de exigir proactividad en la protección de los menores y coordinación con los demás soportes. Esto no está ocurriendo. El principal soporte de esto somos nosotros, somos los usuarios, los padres y los educadores, ¿no? Que aparte de colaborar con los demás, deberíamos educar a los menores en el buen uso de la red y en cómo comportarse ante los riesgos que hay. Al igual que les hacemos ver los indudables beneficios que tiene la red, deberíamos demostrarles también la parte de los riesgos para que puedan evitarlo. Otro de los soportes son los políticos o nuestras autoridades, que deberían de promulgar leyes de acuerdo a la realidad de la red y no contra la red, como hacen habitualmente. La red ha cambiado
la forma en la que nos comunicamos y ha traído, insisto, indudables beneficios, pero también riesgos. Y esto no se está haciendo, no se está contemplando. Normalmente los políticos siempre legislan ante una cosa que ellos no comprenden, que es el funcionamiento de la red. Un ejemplo muy claro es el tema de las descargas, y en cambio con estos temas pues los dejan un poco abandonados. También deberíamos de exigir que ante un problema global como es el de los abusos de los menores, y no es un problema local, pues que lleguen a acuerdos internacionales, porque los problemas globales se solucionan con soluciones globales, no con soluciones locales. Bueno, pues de esta parte de aquí también está fallando. Por último está la fuerza de seguridad y los jueces, a los que te volvemos a pedir colaboración con las demás áreas, y a los que debemos dotar de medios y herramientas para enfrentarse a estas nuevas amenazas. Bueno, aquí me gustaría aclarar el por qué las redes sociales están siendo usadas para el tema de abuso de menores. Es decir, esto es un caldo de cultivo en la que estos señores han encontrado una especie de Disneylandia, y, y me gustaría incidir en que en realidad estos señores, me estoy refiriendo a, bueno, pues a gente que acosa a menores, pederastas y demás, utilizan las redes principalmente para contactar entre ellos y contactar con los menores. Es decir, como utilizamos nosotros las redes haciendo buen uso para hablar con nuestros amigos y tal, ellos lo que están haciendo es exactamente lo mismo. Quieren encontrar a gente con sus mismas afinidades, y luego, por supuesto, una parte de ellos quieren contactar con menores para pues conseguir el material que luego utilizan. Y esto ocurre en todas las redes. No ocurre en Facebook, no ocurre solamente en Facebook, o ocurre solamente en Twitter, ocurre absolutamente en todas. Eh, sí, también me gustaría dejarles claro que el objetivo principal de estas personas dentro de una red social no es compartir imágenes. ¿Eh? Para eso utilizan otros canales. Ellos lo que quieren es, primero, eso, contactar entre ellos, con lo cual reafirman sus conductas. Antes esta gente podía verse como aislada, y incluso pues, podrían pensar que sus comportamientos son extraños y tal, pero claro, cuando llegan a las redes sociales, a las redes, y se encuentran a un montón de gente que tiene sus mismos gustos por las imágenes, por sexo con críos y demás, pues se reafirman en sus conductas, y encima pues lo ven normal, ¿no? Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido sobre qué es lo que las legislaciones, las leyes, que en definitiva son lo que debemos seguir todos, hacen con este tema. Y lo primero es aclarar que las grandes redes sociales, que tienen su origen en Estados Unidos, como Facebook o Twitter, siguen legislaciones de Estados Unidos en sus condiciones de uso, y lo pueden ver perfectamente. Ellos le van a avisar que ante cualquier conflicto pues se van a enfrentar, o van a tener que utilizar, o van a tener que reclamar en el condado de Santa Clara, en el estado de California, en el caso de Facebook, o en el condado de San Francisco, en el caso de Twitter. Es decir, no, ellos argumentan que toda su estructura está basada en la legislación de Estados Unidos, puesto que sus negocios residen allí. Este es un punto que es importante, porque deberían de saber que nuestras leyes, las europeas y sobre todo las españolas, son mucho más restrictivas y más proteccionistas en cuanto a la privacidad o a los menores que las de Estados Unidos. Es decir, si nosotros aplicáramos la legislación de Estados Unidos en nuestro país respecto a esto, pues posiblemente muchas de las cosas que hacemos serían ilegales, y si ellos aplicaran nuestra legislación allí, nos encontraríamos con que muchas de las cosas que está haciendo Facebook serían absolutamente ilegales. Para eso utilizan un sistema que se llama Puerto Seguro, que es un certificado emitido por las autoridades de Estados Unidos, que garantiza que las condiciones de protección de datos y demás son similares a las europeas, y con eso les permite operar aquí en Europa. Aquí hago una nota diciendo, anoto que las redes sociales como Facebook o Twitter no abren sedes sociales o fiscales, ni alojan sus datos en España, ni admiten que su servicio se dirige desde España
pero lo hacen de una manera interesada. Porque desde el momento que cumplieran alguna de estas condiciones, y ahora lo veremos, deberían de cumplir la legislación española íntegra y eso no les interesa. ¿Eh? Ya digo que es más restrictiva y entonces tendrían más problemas y directamente no lo hacen. Abren sedes comerciales eh, en las que monetizan la publicidad y demás, pero no sedes sociales o fiscales. Bueno, como decía, las redes sociales de Facebook o Twitter cumplen la legislación USA, pero ¿cuál es la legislación de USA, de Estados Unidos respecto a esto? Bueno, pues una de las leyes que debíamos de conocer es la CDA 230, que es una de las leyes más importantes dentro de lo que es la red, que era parte de una red, en principio, perdón, parte de una ley en principio pensada como para luchar contra la pornografía, que directamente no se aprobó, pero se quedaron con este artículo que está y la CDA 230 en realidad lo que dice es que ellos, los proveedores de servicios, como Facebook o Twitter, no son responsables del contenido que alojan. Esto se hizo en principio para evitar lo que es la censura previa, es decir, impedir que la gente subiera contenidos y no se dejaran publicar. Se sabe que la gente de Estados Unidos son muy mirados, depende para qué. Y además permitía que las mismas empresas, en este caso las redes sociales, tomaran las medidas que quisieran, que creyeran convenientes contra material violento, tal. Esto al final se transforma en lo que es un cheque en blanco, porque si los proveedores no son responsables del contenido, debería ser del contenido que alojan. Nadie pide que se censure la red, pero desde el mismo momento en que alguien detecta o las autoridades le señalan que tienen un contenido que efectivamente puede constituir un delito, directamente es un crimen, como es el caso de los abusos menores o la pornografía infantil, ellos tienen responsabilidad sobre ello. Pero claro, la ley lo único que les obliga es a eliminarla y nada más, porque no son responsables. ¿De acuerdo? Es decir, Facebook y Twitter pueden tener pornografía infantil, pero no son responsables de que esté ahí. Por lo tanto, y encima, como las medidas que tomen pueden ser las que ellos crean convenientes, pues nos encontramos con que el tema de la proactividad en las redes sociales contra estos abusos es mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, otro concepto legal es el significado de España. Bueno, nosotros ya digo que tenemos unas leyes mucho más proteccionistas y mucho más severas con los menores, pero España no es la que limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos y demás. España legalmente significa una empresa que tiene, insisto, una sede social o fiscal en España. O que aloja los datos físicamente en España, es decir, que están metidos en un centro de proceso de datos o los servidores están en el suelo español. O una empresa cuyo servicio sea dirigido desde España al público español. ¿De acuerdo? Aunque lo den desde otro país o los datos estén en otro país, si desde aquí se dirige el negocio, pues la legislación española podría aplicarse perfectamente. Pero ya digo que empresas como Facebook o Twitter se cuidan mucho de cumplir estas condiciones. Y de hecho, pues aquí vemos como, por ejemplo, Facebook abre una oficina comercial, es decir, no una sede social o fiscal, ¿eh? Para gestionar lo que es el negocio de la publicidad aquí en España, que eso sí les interesa, pero claro, tú a la hora de reclamar a Facebook de España, pues te dirán que ellos no son Facebook, que tú reclames a Facebook, que ellos son Facebook de España. En el caso de Twitter pasa exactamente igual. Es Twitter Spain SL, no es Twitter. ¿Eh? Ellos argumentan que no es Twitter, entonces en el caso de que tú tengas un conflicto, pues te vas a encontrar, insisto, pues litigando en el condado de Santa Mónica o en California con los señores de Twitter. Y además ellos hacen hincapié en que, por ejemplo, Twitter, la oficina se gestiona desde Irlanda, como ven, una, el negocio de la publicidad que se comercializa en España no se dirige desde España. Por lo tanto, no tiene por qué cumplir nuestra legislación y responder aquí. ¿De acuerdo? Bueno, recordad que aquí legalmente también, y esto lo voy a pasar muy rápido, pues tenemos
todo el tema de la pornografía infantil, abuso de menores, está regulado por el artículo 189. Ha habido muchas reformas de estos artículos, pero no son más que tiritas, es decir, no se sientan a los señores políticos a hacer una ley en condiciones y cada vez se van añadiendo más aspectos. Por ejemplo, el tema de que estamos teniendo ahora con los menores que suben sus propios vídeos, pues que son castigados por producción de pornografía infantil. ¿Eh? O sea, eso no, yo, para mí, en mi opinión, es un disparate equiparar a un menor que de luego está haciendo un mal uso y tal, con un señor que se dedica a acosar niños. Pero bueno, tenemos el artículo 189. Señalarles que una de las cosas del interés que te han tenido siempre los políticos por los problemas de los menores, tanto que sacan la cara, por ejemplo, en el código penal de la democracia después de la dictadura, pues no se incluyó el tema de la pornografía infantil, del castigo a la pornografía infantil, y tuvo que ser legislado en el año 86 o 96 creo que fue. ¿De acuerdo? O sea, antes pues no. Ese es el interés que muestran estos señores. Bueno, el artículo 189 también tiene una serie un apartado para las personas jurídicas, es decir, para las empresas, donde ya sustituyen lo que son las penas o multas por multas directamente y hablan de daños materiales. Es decir, no, no se contempla la responsabilidad del señor propietario de Facebook o tal, sino de la misma empresa, ¿vale? Luego tenemos otra ley en España que es importante, perdón, que es la ley de servicio de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, la LSSI, que regula todos los servicios web. Y es curioso porque en el artículo 8 hablan de que puede haber bloqueos y cortes en el servicio cuando se atenta contra la protección de la juventud y la infancia, de luego con una orden judicial, ¿no? Eh, es decir, que si realmente en un servicio web y una red social lo es, pues hay peligro para la juventud o la infancia, y yo creo que la presencia de pederastas y la publicación de imágenes de menores puede serlo, pues podrían contemplarse cortes de servicio o multas, pero ya digo, no lo aplican porque finalmente entienden que los señores de Facebook o Twitter responden ante Estados Unidos y no ante España. ¿De acuerdo? Hay una modificación importante dentro de lo que es la reforma que quiere hacer el señor ministro Gallardón, que es incluir por fin una definición de pornografía infantil. Entonces él propone esta, que yo creo que para nada es acertada, porque finalmente ellos hablan de la imagen que parezca de ser de un menor y tal, pues nos podremos encontrar con que pues obras de arte y demás estarían dentro de esta categoría y podrían considerarse pornografía infantil. Pero bueno, esto como está en redacción y se está discutiendo, pues, pero simplemente que sepan que esto existe. Una cosa que sí me gustaría aclarar es la diferencia entre denunciar e informar o reportar, ¿vale? Coloquialmente usamos, bueno, yo he denunciado a Facebook, yo he denunciado a Twitter y tal, no, no. Y miren, en esto no es así. O sea, denunciar es cuando tú comunicas a las autoridades un delito. ¿Eh? En España, una denuncia, legalmente digo, se pone en comisaría. Es decir, que ni siquiera enviando, y yo lo hago habitualmente, a policía o guardia civil un correo diciendo, pues mire, aquí existe este tipo de contenido, estás denunciando. Lo que están haciendo es informando o reportando, que es diferente. La denuncia en España legalmente se tiene que poner en una comisaría. Otra cosa es que policía, guardia civil o la fiscalía, en definitiva, actúe de oficio ante el cúmulo de informaciones que están recibiendo sobre este tema, cosa que no hacen, ¿vale? Pero informar es informar o reportar es una cosa, y denunciar es otra. Y decir que nosotros, como ciudadanos, si tenemos alguna obligación de denunciar es a las autoridades, no a una empresa. ¿Eh? Entonces, máxime cuando esa empresa luego no va a tomar las medidas adecuadas. Es decir, no, yo voy a denunciar a Twitter, que es que. No, mire.
Si quiere denunciar, lo dirige a las autoridades y que sean ellas las que se lo comuniquen al Twitter. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso ahora a cómo actúan las redes sociales ante el informe de un abuso de un menor. Estamos hablando de redes como Facebook o Twitter. Bueno, el primer paso es que desde luego reciben el informe que normalmente ha generado un usuario diciendo, bueno, pues aquí hay tal o cual contenido. Entonces, ellas inmediatamente por la ley de Estados Unidos están obligadas a desactivar el perfil, es decir, no a eliminar el contenido, no lo eliminan, lo desactivan y luego lo envían a Nemet o Missing Kit, que es una empresa que ahora conocerán, que es la que es encargada, donde el gobierno de Estados Unidos ha delegado esta función. Ya digo que es una empresa. Luego la red social, una vez que le ha enviado este caso, espera durante 90 días, que es el periodo de retención que les marca la ley de Estados Unidos, por si llega alguna petición judicial, es decir, si llega algún requerimiento judicial, ya veremos cómo se desarrolla esto. Y si no llega, directamente eliminar el contenido a los 90 días. Esto es como se está haciendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Como verán, no se inicia una investigación y no. Ellos directamente reciben el reporte que ustedes han enviado, lo envían a la empresa, desactivan y se esperan. Como normalmente las autoridades no tienen conocimiento, ya veremos por qué, de qué es lo que ha ocurrido, pues directamente a los 90 días lo eliminan y ya está. Aquí le voy a poner un ejemplo de que esto es así. Y vemos, por ejemplo, una cuenta en Twitter que fue reportada y desactivada, y a las 24 horas pues nos aparece la misma cuenta, pues ya con 433 seguidores y tal, la misma cuenta. El récord en Twitter que yo he visto son 44 cuentas así, 44 cuentas desactivadas y secuencialmente vueltas a dar de alta hasta la número 44 del mismo individuo. Siempre el mismo correo, siempre el mismo avatar. Así es como funciona esto. Tampoco existe coordinación entre las redes sociales cuando hacemos un reporte. ¿Mm? Esto es, por ejemplo, una cuenta de Twitter en la que enlaza una página de Facebook. Las dos fueron reportadas por el contenido que estaba publicando y bueno, pues vemos como Facebook la elimina, Twitter no la elimina, el correo, la cuenta de correo con la que se generaron las dos, la de Twitter y la de Facebook, pues sigue activo. Esto es así, es decir, nosotros cuando estamos reportando, informando y ahora lo veremos con más detalle, a una red social sobre un contenido de un abuso de un menor, ellos se limitan a ese enlace, a nada más. ¿Eh? Y como no tienen obligación de hacerlo, pues no le dicen a los de Twitter, no le dicen a los señores de Facebook, oye, que es que este señor de aquí está diciendo que tiene una cuenta y está haciendo esto. Pues no. Y los señores de Facebook tampoco se lo dicen a los señores de Twitter. Pues no tienen por qué. Bueno, esto es un gráfico un poco del circuito que sigue el informe de un abuso de menor en las redes sociales. Vemos al usuario que envía el informe a Twitter o a Facebook. Esto llega a Missing Kit y Missing Kit lo que hace es lo siguiente: lo que sea de Estados Unidos lo va a enviar directamente al FBI. De hecho, no hace ni falta porque dentro de lo que es Missing Kit tienen de 3 a 4 agentes del FBI para darle un carácter institucional, porque si no, no podrían actuar. Ya digo que hablaremos más sobre Missing Kit ahora. Eh, Países que tengan acuerdo directo con Missing Kit son enviados, los reportes o informes de esta gente son enviados a la policía de inmigración de Estados Unidos, que directamente lo coloca en la embajada del país que tenga acuerdo. ¿Eh? Y el resto directamente se envía a Interpol. Este es el circuito que se está haciendo ahora mismo. Como ven, aquí es un poco lavarse las manos. Todo el mundo lo va soltando y ya está. No se sigue, no se persigue, no se ve lo que ha ocurrido con aquello. Bueno, ahora vamos a ver cosas que, para dejar claras, que no se hacen por parte de estas redes cuando un usuario informa sobre un abuso menor. Primero, en Facebook no se investigan los grupos a los que pertenece el usuario. Entonces, si un usuario publica pornografía infantil en Facebook, se agrega a 40 grupos y tal, y alguien ve y digo, ¿esto qué es? Bueno, lo reporta, bueno, pues los grupos ni los toca.
No se investigan los intereses, eso que marcan tal, que normalmente coinciden y son otro nido de la actividad de este señor, pues tampoco. Los amigos que tiene, pues nadie se plantea que si este señor tuvo 40 amigos y tal, publicando pornografía infantil, ¿por qué es que narices hacían ahí? Tampoco se miran. Los comentarios que hizo el tío y dónde los hizo tampoco se miran. No sé, las imágenes que con quién se compartió tampoco. De hecho, muchos de los perfiles cuando se eliminan, la imagen sigue apareciendo en un momento, como ya digo, ¿no? que tarda un tiempo en eliminarse y sigue apareciendo en los perfiles de los otros señores, ¿no? Que ya digo no los tocan, porque ellos van solo al enlace que uno reporta, ¿de acuerdo? Y luego pues se desactiva el perfil denunciado, pero solo el perfil denunciado. En Twitter ocurre exactamente lo mismo, porque no se investigan los followers, no se investigan los following, ni la gente que sigue, ni a quién sigue y tal. Un señor de estos que publica y yo digo que muchas veces es pornografía infantil extrema o un abuso de menor extremo, pues que tenga 4.000 seguidores o tenga 2.000 no se mira qué narices hacían ahí. Que puede ser que tenga relación o que no tenga relación, pero el hecho es que no los miran. ¿Eh? No se investigan los tweets que hizo, porque muchos de ellos ofrecen información sobre pines de BlackBerry donde él está compartiendo estas imágenes, tal. De eso no se mira absolutamente nada. No se investigan los RTs, a quién se los hizo, que también nos podría dar pistas sobre con quién está contactando este señor y qué está haciendo. Y solo se limitan otra vez a desactivar el perfil denunciado. Esto es la realidad de cómo se está haciendo ahora mismo. Muy bien, les he dicho, les he prometido que iba a hablar un poquito sobre Missing Kit, que les recuerdo es la empresa en la que el gobierno de Estados Unidos ha delegado la recepción de los informes de abusos de menores dentro de las redes sociales. Bueno, pues es una empresa que fue fundada en 1984 después de un caso bastante grave de abuso de menores que desembocó además en una muerte. Y entonces lo que hizo el gobierno fue delegar la tarea de la protección del menor en cuanto a la red, pero también en cuanto a, por ejemplo, de hecho se llama Missing Kit, la localización de menores secuestrados o en problemas de custodia, por ejemplo, entre padres y demás, pues este organismo es el que se encarga de localizar a los críos y aparte pues tiene el tema de la red. ¿Eh? Y la ley de Estados Unidos obliga a los proveedores de servicios pues a enviar los informes sobre menores a esta empresa, que es la que los gestiona. Missing Kid, los fondos que recibe son tanto del gobierno US, o sea, del gobierno de Estados Unidos, como de donantes. Y ahora veremos quiénes son los donantes. Y para que se hagan una idea, pues recibió casi 31 millones en 2011, creo que fue, más 8 millones de subdonantes, es decir, una cantidad bastante importante de dinero. Pero lo que es curioso es que dentro de los partners y los donantes de Missing Kids pues estén las mismas empresas a las que uno debe controlar, como son Microsoft, Google, Yahoo, el mismo Facebook y demás. Esto es una cosa que se puede comprobar y es bastante asombrosa. Les diré, y esto es en plan cotilleo, por animarles un poco, porque la presentación, que el anterior CEO de Missing Kid se jubiló con casi 2 millones de dólares, que también no deja de tener gracia. Bueno, pues aquí vemos un poco quiénes están autorizados a enviar informes a Missing Kid. Vemos que están todos los proveedores de Internet de Estados Unidos, los registradores de dominio, los buscadores y las redes sociales al completo. Es decir, cualquier empresa que tenga su origen en Estados Unidos está obligada a enviar estos informes cualquier informe de un abuso de un menor de pornografía infantil a esta empresa. Pero curiosamente, si vemos con todo el volumen de empresas, en el año 2011 nos encontramos que de la industria llegó el 54% de los informes que recibió Missing Kit y fueron los usuarios los que enviaron el 46%. ¿No? No deja de ser gracioso porque en realidad los usuarios, ese 46% se referían a partes que estaban contenidas por la parte de la industria, es decir, esto debería ser más cercano al 100% dentro de lo que son la industria, pero bueno, son cosas que son inexplicables. Missing Kid nunca entrega un informe detallado de sus actividades, nunca. Es una cuestión de seguridad nacional, que dicen ellos, y pues no hay un informe de cuántos
reportes se hicieron sobre Facebook o cuántos sobre Twitter, nada. En cambio hay algún dato que se escapa, como que por ejemplo en 2011 Mission Kit dice que envió 7.273 avisos a empresas en la industria de Estados Unidos para que eliminaran 6.742 sitios relacionados con la pornografía infantil. Bien, pues según los señores de Mission Kit, solo el 1% de esos sitios fue eliminado. Ya digo que el tema es asombroso, cuando menos. Bueno, les comentaba también en la diapo que hay países que tienen un acuerdo con esta empresa y que reciben unos informes a través de la Policía de Inmigración de sus embajadas. Pues esto es, en realidad, en qué consiste este acuerdo. Pero además tiene una segunda parte que es la que permite acceder a las fuerzas de seguridad a la base de datos de Mission Kit para consultar información. El acuerdo que tú puedes tener con Mission Kit no puede ser a nivel de una ONG o una fundación, esto es a nivel institucional. ¿eh? Tienen que ser las autoridades las que lo hagan, es decir, Guardia Civil o Policía Nacional podrían tener un acuerdo con Mission Kit, pero una ONG no puede tener un acuerdo con Mission Kit para hacerlo, porque los datos, la transferencia de datos y la información que tienen no se la dan a una ONG o una fundación o una empresa. De hecho, si recuerdan, hace un momento decía que dentro de lo que es Missing Kid hay destacados tres o cuatro, creo que son tres, entre tres y cuatro agentes del FBI, porque en realidad está haciendo una privatización de esa que le gusta últimamente tanto Jaque, de un servicio, pero es institucional. ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, cuando oigan por ahí decir, no, es que hay una ONG que no sé qué, no, 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 el acuerdo con Mission Kids tiene que ser a nivel institucional, tiene que ser empujado por los políticos. Yo no puedo ir como una fundación o como una empresa a tener un acuerdo con Mission Kids. Tienen que ser los políticos los que promulguen ese acuerdo y quien lo explote son las fuerzas de seguridad. Esto es así. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos el mapa de países que tienen acuerdos con ahora mismo con Missing Kit y España no tiene ningún acuerdo. En el año 2011, Missing Kit, a través en una presentación en la que tuve oportunidad de hacerles unas preguntas, que contestó que en 2011 tenían 458 informes de pederastas o gente que publicaba pornografía infantil dentro de las redes sociales españoles y que esos informes no habían sido enviados a España porque nadie los había solicitado, ¿no? Esto es así de crudo, nadie se ha preocupado de ello. Pero en cambio vemos que hay países, incluso dentro de lo que es la órbita europea, que sí lo tienen. Por ejemplo, Alemania tiene un acuerdo con ellos, países como Guatemala tienen un acuerdo con ellos, Holanda, Luxemburgo tienen un acuerdo con ellos, a pesar de que directamente se gestionan desde Holanda, Dinamarca. Pero España no tiene ningún acuerdo. Aquí los políticos españoles que están empeñados en cerrar webs de descargas de Bisbal y cosas de esas y esto pues parece que no les importa. Bueno, decía que fuera de la órbita de ese acuerdo están Interpol, ¿no? Que es una especie de cesta donde se mete ya lo que no se envía a Estados Unidos ni tiene acuerdo, pues se va acumulando ahí, ¿no? Y les quería decir que Interpol es una organización conformada por 190 países. Y intenté hacer un resumen de el estado de los 190 países respecto a lo que es las leyes de contra la pornografía infantil, porque claro, son absolutamente variopintas, ¿no? Entonces, podemos resumir que hay 5 criterios que normalmente se utilizan para evaluar si una ley es buena o mala contra los abusos de menores, ¿eh? En la que, por ejemplo, pues el primero sería que efectivamente haya una legislación particular con respecto a la pornografía infantil, que exista una definición de lo que es pornografía infantil legalmente, perdón, no legal, legalmente, que es lo que antes les comentaba que está intentando hacer ahora el señor Gallardón. ¿Vale? El tercero sería pues que contemple los delitos cometidos por medio del ordenador, que penalice la posesión, independientemente de la distribución, es decir, es que no exista el consumo propio, ¿eh? Esto es para consumo propio, entonces nada.
Y luego, pues que además se requiere a los proveedores de servicio de Internet, a los ISP, que denuncien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los incidentes que ocurran con pornografía infantil. Estos cinco criterios, aplicados a los 190 países que componen Interpol, que ya digo, el receptor mayor de los informes de Missing Kids o de los abusos de las redes que ocurren en las redes sociales, pues nos da este resumen. Resulta que tenemos cinco países que cumplen los cinco criterios, de 190, recuerden. 24 cumplen cuatro criterios, pero no obligan a los proveedores de servicios de Internet a denunciar. ¿Eh? 54 no tienen definición de lo que es una pornografía de lo que es pornografía infantil. 24 no tienen legislación orientada o específica sobre la pornografía infantil en la red. Y 36, aunque tienen algo de legislación, no sancionan la posesión de la pornografía infantil. ¿De acuerdo? Esos son los que tienen legislación, porque es que nos encontramos que 93 no tienen ninguna legislación específica contra la pornografía infantil. Entonces, cuando dicen, no, es que esto lo envía a Interpol para que lo investiguen sin saber ni siquiera el origen, que es lo que está ocurriendo, no se sabe quién está detrás, porque en la red usamos el anonimato. Perdonen que es que además estoy fumando porque ya estas cosas que a veces me alteran un poco. Pues resulta que es que Interpol es esto, es decir, le va a llegar un informe y sin datos y tal, pues igual de un país que no tiene ninguna legislación o directamente no se aplica. Bueno, de decirles que también las redes sociales tienen un canal directo con policía, lo ofrecen normalmente a través de un correo electrónico, pero finalmente lo que ocurre con estos canales es que lo que dicen es que, bueno, sí que ellos atienden a cualquier petición judicial, pero de Estados Unidos, es decir, que lo que necesitan es una comisión rogatoria, que ahora lo veremos, o que un juez de Estados Unidos reclame esa información porque si no, no la dan. ¿Eh? Además, fíjense que esto es curioso, en Twitter, por ejemplo, a los usuarios que son investigados, dependiendo para qué delito, pues Twitter los avisa, porque la ley de Estados Unidos es así. ¿Eh? Siempre y cuando no se cumplan una serie de condiciones, pues el usuario debe ser avisado de que alguien ha pedido una información judicial sobre él. Facebook también tiene un canal con policía o exclusivo para policía, pero nos encontramos con la misma historia, es decir, que nosotros nos regimos por las leyes de Estados Unidos, que además tenemos que ver si tenemos acuerdos a nivel tal, y además ellos insisten, Facebook en particular, en que sobre lo que le pidan información debe de haber sido primero comunicado a Mission Kid, porque si no, no pueden garantizar que se les atienda y tal. O sea, un desastre completo. Cuando las redes sociales dicen que en Facebook o Twitter dicen que colaboran con la justicia, lo que están diciendo es que atienden requerimientos judiciales. ¿Eh? Eso no es colaborar, porque los requerimientos judiciales, responder ante los jueces lo tenemos que hacer todos, ciudadanos, empresas y demás, los que estamos obligados a hacerlo. Pero eso no es colaborar. Si estás obligado, no es colaborar. Colaborar es denunciar, ¿eh? a las autoridades lo que está ocurriendo en sus negocios, ¿no? En estos casos, que es lo que precisamente lo que no hacen. Entonces yo soy bastante crítico en el sentido de decir que bueno, que colaborar no es lo que precisamente lo que están haciendo. Porque claro, la pregunta es, y mucha gente se asombra ante esto pero estas empresas no denuncian estos casos cuando ustedes les señalan algo de pornografía infantil, pues la respuesta es que evidentemente no lo denuncian. ¿Eh? Aquí tenemos una serie voy a marcar unos cuantos nada más, pues y como pueden comprobar, Facebook ha sido señalado muchas veces, al igual que Twitter, como responsable por no denunciar verdaderos rings de pornografía infantil, es decir, grupos de pederastas que estaban intercambiando pornografía infantil en su red social, y es la misma policía la que está diciendo que no, que además ignoran las denuncias de pedófilos, e incluso en España, pues nos vamos entrando, y no es la primera vez que lo dice Policía Nacional, pues que Twitter no colabora. O sea, Facebook lo hace pero muy lento y Twitter no lo hace. Ya está. Y parece ser que tampoco esto importa ni pasa absolutamente nada. Pero digo, es que lo dice la policía, no lo digo yo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en España cuando tú envías un informe o una denuncia
sobre un caso que no es evidentemente español. Ya digo que la red, pues, existe el anonimato, existen los nicks, no tienes por qué tener tu imagen y bueno, ante un caso que no es evidentemente español, pues los usuarios se lo comunicamos a Guardia Civil o Policía Nacional, que ellos siempre toman nota, ¿eh? Esto es así, ellos siempre toman nota de que se les ha enviado, pero tenemos un problema, que es que los jueces españoles no están dando requerimientos para investigar estos casos que digo que no sean evidentemente españoles o no estén en una red o en una red española. ¿Eh? No los que están dando, entonces directamente la labor de policía es notificarlo al proveedor. Si tienen algún acuerdo y de esto no existe un procedimiento claro, y lo digo por experiencia, yo lo voy a dar como opinión, ¿vale? Pero vamos, lo he comentado muchas veces. Si la gente con la que hablas tiene un buen contacto en alguna policía o hay un acuerdo a nivel internacional, pues sí, y se identifica que evidentemente este señor es mexicano, pues se va a enviar a la Policía Federal, aparte de notificar al proveedor, o si es de inglés se va a enviar a Scotland Yard o al FBI o directamente a Europol. Y si no está nada claro, pues como siempre se va a la cesta de Interpol y ya está. Se envía allí y digo, y la cosa queda ahí, no se hace más. La obligación en este caso, que no sea evidentemente español, la red española, es de la fuerza de seguridad ponerlo en conocimiento del proveedor y de la policía del estado o del país que sea origen del servicio. Nada más. No se va a abrir una investigación sobre un árabe que hizo no sé qué. Si el tío no es español, no se hace. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el caso es evidentemente español. ¿eh? Alguien notifica a policía y a Guardia Civil que hay un ciudadano que es evidentemente español que está haciendo esto en una red social USA. Bueno, pues hay dos variantes. Puede ser que las empresas, la colaboración con las empresas sea menor o puede ser que sea mayor. Si es menor, la empresa dirá que ella se rige por la ley de Estados Unidos y entonces un juez español, este señor de aquí, se tendrá que poner en contacto con un juez de Estados Unidos y solicitar los datos. Esto es tiempo, dinero y demás. A la velocidad a la que se mueven en las redes de estos individuos, pues se puede imaginar el resultado de todo esto. Pero bueno, ¿de acuerdo? Esto es las empresas que menos colaboran. Y aquí yo he puesto a Twitter porque actualmente es la que menos colabora. ¿eh? Y luego hay otras que están en términos medios, ¿vale? Porque sí responden, pero lo hacen más lentamente. Y algunas que tienen colaboración más grande, ¿no? Porque puede ser que la policía directamente lo comunique y el juez solicite los datos al proveedor y el proveedor le responda directamente. Aquí he puesto Windows Live porque en el caso de Microsoft, por ejemplo, Microsoft tiene un departamento jurídico aquí en España. Que no tiene por qué tenerlo, no tiene obligación de tenerlo. Pero Microsoft, y a pesar de que les he dado muchísimos palos por lo que ocurrió en Windows Live, Microsoft Ibérica, digo, tiene un departamento y contesta aquí en España. Entonces no hace falta hacer todo este circuito, se pierde menos tiempo y tal. E incluso, bueno, pues no tampoco está Twenty, porque lógicamente Twenty está bajo la legislación española y todo este sistema, la colaboración de Twenty con la fuerza de seguridad es muchísimo y con las autoridades es muchísimo mayor que cualquiera de estas. ¿De acuerdo? Pero ya lo ven que es un poco, bueno, pues al libre criterio. Acuérdense de la CDA 230 que les comentaba, pues que hagan lo que crean conveniente. Bueno, ante este disparate, lo menos que vamos a ver un poco de proactividad, ¿no? Una de las cosas que argumentan siempre Facebook, en particular, Twitter dice que lo está implementando, es que tienen un software maravilloso que detecta la pornografía infantil y la elimina y tal, y que ellos se ocupan y que es total. Entonces le voy a explicar un poco la realidad de esto. Este software se llama FotoDNA, ¿eh? Y fue desarrollado por Microsoft en el tema de Windows Live. En, pero este software, ya veremos un poco cómo funciona, es un catálogo de imágenes, es decir, la imagen tiene que ser conocida,
de la cual se extrae un hash, una especie de firma que luego identifica que esa imagen está en X sitios, ¿no? Pero claro, para ello tiene que estar dentro del catálogo, es decir, imágenes nuevas pues no las conoce. Y, por ejemplo, FotoDNA no trabaja con vídeo. Es una cosa que pues el vídeo no sirve esta tecnología para vídeo, pero insisto, este es uno de los argumentos que profusamente utiliza sobre todo Facebook y Twitter para decir que ellos se esfuerzan y tal, porque este software además costó millones de dólares. En realidad Microsoft lo valoró así en millones de dólares, pero prácticamente pues lo ha donado, ¿no? Una de las cosas para que vean cómo funciona el software y que nunca comentan estas empresas que dicen, como Facebook, insisto, que dice que utiliza este software milagroso, es que el mismo Microsoft reconoce que lo utilizó en Windows Lite y que al escanear más de 2.000 millones de imágenes dentro de lo que es Windows Lite, que estaba absolutamente lleno de pornografía infantil, pues encontró 1.000, ¿eh? Y 1.500 en su buscador. De 2.000 millones se encontró 1.000 o 1.500. Esta parte nunca la cuentan sobre el software maravilloso que es FotoDNA, pero en cambio insisten en que es un enorme esfuerzo de proactividad el que están haciendo las redes sociales y demás sobre esto. Bueno, aquí ven otra cosa que también Facebook distribuye, que es la complejidad de su sistema de reporte de abusos y demás, que ahora lo veremos, pues es un poco para lavándose la cara diciendo, fíjense lo preparados que estamos, que tenemos prácticamente una red de metro para denunciar los abusos. Pero bueno, yo me cuestiono esto y digo que si realmente se esfuerzan las redes sociales como dicen, ¿no? Y le voy a poner dos detalles. En 2012 se filtró que Facebook contrataba a personas a menos de $1 la hora en países como Marruecos para limpiar la pornografía infantil y los contenidos nocivos que sus usuarios le comunicaban, ¿no? Entonces, €1 la hora en países como Marruecos, yo no diría que es un gran esfuerzo por parte de una empresa que está valorada o se valoró en su día en 50.000 millones de dólares, pero bueno. En el caso de Twitter, el sistema de reporte que utiliza Twitter, que es una dirección de correo que ahora lo veremos, pues cuesta $99 al mes por agente. La versión más full equip de este sistema que utiliza Twitter son $99 al mes. Entonces yo tampoco diría que eso es un esfuerzo, una proactividad enorme, pero bueno. Es más, si lo comparamos, tenemos que en enero de 2013 Facebook llevaba gastado casi 4 millones de dólares en hacer lobbying para cambiar las leyes sobre privacidad y en particular sobre la protección de menores y permitir que los menores entren en sus redes en Europa. ¿Qué quieren que les diga? 4 millones de dólares frente a $1 la hora, yo no diría que es un esfuerzo. Pero bueno, opiniones tiene la iglesia. Entonces vamos a ver si realmente es esto que nos venden como medidas de protección funciona, ¿no? ¿Existe un control en las imágenes que se suben a Facebook? Yo creo que la respuesta evidente es que no existe ese control maravilloso que detecta todo, ¿no? Aquí tenemos un grupo de 52.000 personas con este nombre tan explícito y bueno, pues las imágenes son las que son, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto es un control? No, no lo es. Y uno podría pensar, pero Facebook controla al menos el texto, ¿no? El texto, sí, o de alguna manera identificará que, pues como pueden comprobar, no sé, putas de colegios, colegialas putas, niñas lindas de 11 y 12 años, niñas menores, yo diría que tampoco. Que Facebook tampoco controla el texto, pero, insisto, opiniones lo juzgan ustedes y sacan sus conclusiones. ¿Y Twitter? ¿Estas medidas de proactividad en Twitter funcionan? Bueno, pues como pueden comprobar, y no voy a poner, por supuesto, imágenes, yo creo que es evidente que no. Que tampoco hay proactividad en Twitter respecto a esto, porque hay cosas que son directamente pues un escándalo. Bueno, visto que la proactividad es cuestionable dentro de estas empresas, vamos a ver qué herramientas dan a los usuarios, que en definitiva funcionamos con la primera línea de choque para denunciar los abusos de menores. En el caso de Facebook,
Y bueno, yo me voy a referir a un caso real, ¿no? Para informar sobre una página con imágenes de menores y 20.000 I like, pues tienes que dar todos estos pasos para llegar a denunciarlo. Lo primero que te preguntan es que si simplemente no te gusta la página, si te está acosando, si crees que no debería estar en Facebook, si es spam, que quieres reportar una publicación, que si está duplicada la categoría es incorrecta. O sea, aquí nadie dice esto es un abuso de un menor o esto es violencia. No, no. Luego te preguntan que si el contenido tiene contenido sexual explícito, si es un lenguaje que incita al odio, contenido comercial no deseado, o sea, todo muy vago, ¿no? Luego te van a volver a preguntar, e incluso tienes que marcar el check si realmente lo quieres hacer. Es decir, ya llevamos tres y luego, bueno, pues te dicen que reciben la denuncia, pero no te dan un ticket, no te van a informar de lo que van a hacer. Eso ya lo dejan para, para más tarde, ¿no? De hecho, no tienen obligación de comunicarte si lo van a quitar, no lo van a quitar o tal. ¿De acuerdo? Para reportar una imagen, ya no una página, que es lo que hemos visto antes, sino una imagen, vamos a ver qué es lo que nos hacen. Bueno, pues yo pongo otro caso, que es una cría, que evidentemente era menor de 10 años, y bueno, lo primero que nos empiezan a preguntar es cuál es el problema de esta foto, que si consume drogas, que si... ¿Qué es esto, no? Tampoco se habla de abuso de menores, se habla de desnudos o pornografía, es decir, esta niña de 10 años puede ser la señora Angelina Jolie o no sé, o una actriz porno, da lo mismo, ¿no? A ellos les da igual. No hay, insisto, esto es un abuso de un menor, necesita un tratamiento más rápido o necesita otro tratamiento diferente de el consumo de drogas o tal. Luego te siguen preguntando, ¿no? Que qué te pasa, que si no te gusta esa foto o que si está acosando o si crees que no debería estar en Facebook. O sea, y por último te dicen que le envíes un mensaje, te dan una serie de checks pues que le envíes un mensaje al tío que lo ha subido. O sea, o que le bloquees y te olvides, o por último, ahí en bajito y más pequeño, pues que si quieres denunciar este contenido a Facebook. O sea que la solución para ellos es, bueno, si este tío publica fotos de niña de 10 años en pelota, pues le manda un mensaje a ver si la quita. O sea, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que no, que esto no. Ahora vamos a ver el caso de que lo que no nos gusta no sea una foto, sino un comentario, ¿no? Pero resulta que en una foto normal de una niña, pues aparece un comentario como este. ¿Eh? Y entonces tú vas a denunciarlo y estamos ante el mismo problema, ¿no? O sea, que puedes bloquear al tío o tal, o reportarlo, pero que le envíes un mensaje, dicen, ¿no? Que le voy a enviar un mensaje a este señor diciéndole exactamente qué, o sea, todo es un caos en el que tienes que ir dando un paso, luego otro paso y tal. Pero las cosas no son simples y claras para denunciarlo. ¿De acuerdo? Y claro, lógicamente esto tiene consecuencias, ¿no? En las redes. Las consecuencias de todo este caos son estas. Cantidad de páginas y páginas y hay cientos y de ellas, yo he puesto algunas, incluso una página diciendo que hacemos shows en vivo sobre escenas de sexo con dos menores de edad de 15 y 16 años, 1.300 personas. Todo esto ha sido reportado a las autoridades ya, pero vamos, colegialas menores de edad. Luego nos escandalizamos porque aparece un vídeo de una menor y sale en los telediarios y tal. Putas de colegio, no sé. Un desastre. Bueno, vamos a ver Twitter, qué es lo que hace con su sistema de reporte. Bueno, pues eh, Twitter lo primero que nos vamos a encontrar es que no existe ninguna... Bueno, existen todavía menos opciones para denunciar nada, ¿no? Desde su página web, lo máximo que podemos hacer es bloquear o reportar a alguien como spam. Entonces no podemos... No existe una categoría para abusos de menores tampoco y para otro tipo de contenidos que prohíbe Twitter tampoco existen. Pero bueno, lo único que podemos hacer desde la web, decir que es spam. Entonces, de hecho, eh, Twitter sí tiene un procedimiento para denunciar el abuso de menores, pero lo esconde muy bien, ¿no?
Y para entrar les voy a poner los pasos que hay que dar para enterarse de dónde narices tienes que enviar un caso de pornografía infantil o abuso de un menor. Fíjense, desde la web uno tiene que ir hasta aquí, este cuadradito rojo chiquitín, y de ahí le llevarán a un menú con un montón de cosas donde tampoco entraremos por solución de problemas, a ver si es por ahí, y ahí encontraremos un apartado que sea pornografía infantil y después de leer un buen folleto, bueno, nos encontraremos que tiene una dirección que es cp@twitter.com para enviar estos casos, pero esta dirección no aparece en la pantalla principal, ni aparece una opción para decir esto es. Entonces, tampoco se entiende, y no, yo desde luego no calificaría esto como una proactividad o un esfuerzo, ¿no? Pero bueno. De hecho, una vez que damos con el correo al que se puede enviar estos casos, que es cp@twitter.com, pues vemos lo siguiente: el sistema es inmediato, prácticamente inmediato. Envías un correo diciendo, mira, aquí hay pornografía infantil, la primera respuesta es inmediata, luego ya tardará un poco más, y la primera respuesta es en español, y la segunda es en inglés. Esto para cualquier profesional de las TIC, y yo soy uno, es un síntoma inequívoco de que el sistema está totalmente automatizado, no hay nadie detrás. Y si yo te mando un reporte en español, tú me contestas en español, o si te lo mando en inglés, me contestas en inglés. Si yo te lo mando en español y me respondes en inglés, es que el sistema está totalmente automatizado. No hay nadie detrás. Se limitan a recoger la dirección, esto, y a darla de baja. Esto es lo que hacen los señores, que por cierto ya les decía que cada puesto de agente cuesta $99 al mes. Y bueno, aquí pueden ver un ejemplo, ¿vale? Ya desactivado. Twitter también te hace hincapié en que, joder, si es un caso grave, que lo envíes a Missing Kid. Y, oiga, yo que sé que es Missing Kid ni nada. Espero que ahora más o menos sepan de lo que es. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención es que el número de reportes que están asignados y son secuenciales, porque esto sí lo he visto, está cercano a 10 millones ya. ¿Eh? Este número de aquí, 9.737.854, pues ya tiene un tiempo. Y estamos cerca de los 10 millones, que nos debería dar o menos dejarnos un poco preocupados en cuanto al volumen del problema que está habiendo en Twitter con el tema de abuso menores, pornografía infantil, pero que no se están tomando medidas, ¿no? En definitiva, haciendo un resumen, podemos ver que en los sistemas de reportes que nos proporcionan las redes sociales no existen categorías específicas para reportarlo, no existen las categorías de abuso de menores, que no se informa o se aportan direcciones de autoridades para denunciar. Pues ya expliqué que nosotros tenemos obligación de denunciar a las autoridades y no a las empresas, aunque podamos hacerlo informar a los dos. Pues no aparece, oiga, mande un correo a policía, o mande un correo a Guardia Civil, o mande un correo al FBI. No informan, no te dicen que existen esos canales ni que los uses. Facebook no entrega tampoco ningún justificante de que realmente tú has denunciado eso. Y Twitter ni siquiera tiene una categoría visible de algo que no sea spam. Que yo creo que podemos señalar bastantes puntos, pero creo que es evidente que esto es así. Ahora, visto toda esta situación, me gustaría hablar de soluciones y de cosas que se pueden hacer, ¿no? Les quiero contar la historia de Brasil, y un conflicto que tuvo con Google en octubre de 2007, que seguramente ustedes ignoren. Orkut es la red social o era la red social de Google antes de Google Plus, y estaba enormemente extendida en Brasil, ¿no? Y en octubre de 2007 una ONG, Safernet, presentó una denuncia dentro de Orkut de la existencia de 1.200 comunidades de pedofilia con un total de 3.200 perfiles. Y Google Brasil denegó la identificación de los mismos, argumentando que no era Google. ¿Se acuerdan de todo el follón este que les comentaba al principio sobre cómo montan las oficinas y tal? Bueno, pues Google Brasil decía que ellos no eran Google y que no podían dar esa información. Y sin embargo, al ser comunicado, pues se eliminaron unas cuantas comunidades, pues en total 858, pero no dieron los datos necesarios para la identificación de los criminales a las autoridades. Es decir, dijeron, bueno, acuérdense también de la CDA 230, nosotros tenemos la potestad de hacerlo, pues eliminamos, pero no, y como no tenemos la obligación, no denunciamos. Eso es lo que hizo Google. Y como resultado, pues el número de comunidades pues subió hasta 19.000.
denuncias. Y esto se extendió hasta noviembre de 2008, que llegó Lula al gobierno, y lo que hizo fue cambiar la ley directamente. La ley brasileña, que yo creo que es un ejemplo bueno a seguir, castiga tanto a la persona que difunde pornografía infantil o abuso de menores en la red, y castiga con la misma pena al proveedor que lo aloja. Si el proveedor fue avisado y el proveedor no denunció a las autoridades, es el caso. ¿Eh? Que yo creo que es una solución muy clara. Es decir, usted no es responsable del contenido que sus usuarios alojan, no existe censura previa, pero si alguien le dice que lo tiene, usted lo retira y me dice de dónde viene. Que yo creo que es una buena solución. Uno podría decir, bueno, y entonces en Brasil ya no existe el problema. No, seguramente exista, pero tienen un medio para atacarlo, cosa que nosotros ahora mismo carecemos absolutamente en el maremándum del caos que han visto de leyes, sistemas de reporte y demás, en la que todo el mundo se lava las manos y nadie tiene responsabilidad alguna sobre absolutamente nada. Entonces yo una de las propuestas, y yo se lo he hecho llegar a todo el que la ha querido oír, es que bueno, una vez que sean los usuarios, que no queremos que sea la policía, los usuarios no podemos ser la policía, ni la policía pueden ser los padres, ni... No, cada uno tenemos que estar en nuestro papel, pero si nosotros tenemos la desgracia de toparnos con algún caso de esto, bueno, pues lo reportamos a Facebook o a Twitter, a la red social en cuestión, y lo que debería hacer en ese momento la red, aparte de desactivarlo, es enviar una notificación directamente a la policía o a las autoridades del país o origen de la persona que lo hizo, porque las redes sociales viven de saber quiénes somos, de presentarnos uno de sus negocios es presentarnos la publicidad personalizada. Es decir, ellos saben perfectamente que yo soy español, que tengo este margen de edad y me van a dar publicidad. Entonces, lo único que se les pide es, bueno, y aparte, todas las fuerzas de seguridad están dentro de las redes sociales. Ya conocemos el caso de Twitter y policía con sus 400.000 seguidores. Entonces, lo único que le decimos es, bueno, si de Twitter, si le llega un caso y resulta que ustedes ven que es español, por favor, notifíquenlo a la policía. ¿Eh? La policía se lo va a dar a un juez que lo va a evaluar y le va a decir, oiga, efectivamente esto puede ser un delito, tenemos que investigarlo y le piden los datos. Es algo tan sencillo como eso. No estamos pidiendo ni censura, ni... No, no. Que sean responsables, joder. Que alcancen un acuerdo con la fuerza de seguridad, con los países, donde exista legislación, que esa es otra, que desgraciadamente nosotros no la tendremos, y cuando ellos detecten que un usuario les ha enviado un caso y sepan de quién es, a qué país pertenece, lo notifican a las autoridades. Algo muy sencillo que no se está haciendo. ¿Eh? Aquí en este gráfico, pues lo vemos. Si ellos quieren continuar con el sistema para Estados Unidos de enviarlo a Missing Kit y que ellos lo repartan en el FBI, me parece muy bien. Pero nosotros lo que le decimos es, oiga, no, mire, si a alguien le señala en cualquier parte del mundo un caso que ustedes comprueben que es español, por favor, dígaselo a la Guardia Civil o a Policía Nacional. Que ellos se lo van a comunicar a un juez y el juez verá la necesidad de investigarlo, ya les pedirá los datos, pero por lo menos notifíquenselo, que no se está haciendo. ¿Eh? Yo creo que es una cosa pues bastante razonable, de sentido común, pero no sé, llevo años diciendo que esto se haga y no... Un momentito. Yo voy a recomendar también, dentro de mi conocimiento modesto sobre este tema, pues una línea de actuación. Hablábamos de la mesa al principio, de los soportes, pues necesitamos prevención, necesitamos proactividad, necesitamos coordinación y necesitamos colaboración. He hablado mucho en esta presentación de empresas y leyes y tal, pero sobre todo necesitamos educación, esa que nos están recortando todos los días. ¿Eh? Pues necesitamos educar a los menores, a los padres y a los educadores sobre el uso de la tecnología. Andamos en debates de religión, no sé qué, cuando si con alguna realidad van a tener que convivir los menores en la tecnología. Eduquémoslos, porque nos va a evitar problemas a todos nosotros y sobre todo a ellos, a los críos. ¿Eh? Si las empresas no se vienen a acuerdos, hay que hacer que sean responsables civiles. Es decir, igual que hicieron en Brasil, usted va a tener la misma responsabilidad. Y yo no digo que se vaya a cerrar Facebook o se vaya a cerrar Twitter. Las empresas no tienen corazón, pero tienen bolsillo. ¿Eh?
se les puede multar. Y en cuanto el coste de las multas por no cumplir estos procedimientos sea más grande que lo que tiene dejarlos como lo tienen actualmente, las empresas se van a esforzar en erradicarlos 100%. Cambios en las leyes. Necesitamos que los políticos y las autoridades se den cuenta de la realidad nueva. Que no tiene sentido condenar a menores por producción de pornografía infantil cuando son claros casos de sexting y dejar a un chaval marcado que necesitamos otras medidas. ¿Eh? Y que se dejen de esforzarse tanto con el tema de las descargas y los bipales y se ocupen de esto, que en definitiva nuestro futuro no es los discos de Vivar, nuestro futuro son los críos. Lo que van a hacer nuestros hijos con la red, ese es nuestro futuro. ¿Eh? Y luego, pues sobre todo, pues también darles medios y de acuerdo para la fuerza de seguridad que están muy acostumbradas a hacer operaciones dentro de lo que es el P2P contra el emula y tal, cuando nadie está usando ya prácticamente eso. Ah, no, el problema está también en otra parte. Si ustedes tienen controlado eso, me parece muy bien, pero démosles medios para que, para que, para que puedan desarrollar su actividad realmente en las redes sociales, aparte de hacer unos tweets muy graciosos y tal que les den 400.000 followers, que se enteren de todo esto que han visto. ¿Eh? Los señores CM de policía están a un clic del señor que está subiendo pornografía de violaciones de niñas y no se ven entre unos y otros. Entonces, por último, y darles gracias si han conseguido aguantar todo esto, toda esta charla, bueno, pues decirles que yo creo, y siempre digo que las redes sociales no son buenas ni son malas, las herramientas no son buenas ni son malas, son el uso que hacemos de ellas lo que es bueno y malo. Yo no soy un ludita, no estoy contra la tecnología, me gustan las redes sociales y tal, pero yo quiero unas redes sociales más seguras para nuestros hijos, que insisto, son nuestro futuro. Nuestro futuro está en lo que harán nuestros hijos con la red, no en la red. ¿Eh? Y yo, desde luego, si me gustaría algo es que se construyera una red más segura. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y ya saben, pueden contactar conmigo les dejo mi correo, mmadrigal2003@gmail.com, en Twitter @mmadrigal, en mi blog www.mmadrigal y agradecerles el tiempo y su interés por esto. Un saludo.